Dios bendiga a mis hermanos en esta tarde. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite estar una vez más juntos para compartir esta palabra en este día a través de este medio. Una vez más damos gracias al Señor por este privilegio, por la vida, por la salud, por las luchas, por las victorias, porque sabemos que si no tenemos lucha, no hay victoria, ¿no es cierto? Por eso en esta tarde Dios bendiga a la iglesia y quisiera compartir en este día una palabra para que meditemos juntos, aprovechando este tiempito que podemos compartir la palabra del Señor. Yo quiero compartir en este día una palabra que se encuentra allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, un pasaje conocido, pero que Dios en estos tiempos creo que nos quiere hablar a través de esa palabra. Meditaba y a través de los tiempos que estamos viviendo y podía decirle al Señor, ayúdanos a poder cumplir con tu palabra. Ayúdanos a poder vivir por tu palabra. Muchas veces podemos hablar la palabra del Señor, podemos predicar la palabra del Señor, pero lo más importante creo que en este tiempo es poderla vivir a la palabra del Señor, ponerla por obra, ¿no es cierto? En estos tiempos donde vemos que hay mucha necesidad en la iglesia, en el pueblo de Dios, que Dios nos ayude para que podamos ser como esta iglesia. En aquella oportunidad que había una necesidad en un hermano y la iglesia se unió, dice la palabra del Señor, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el verso 1, quiero hacer lectura a la palabra del Señor, así meditamos juntos en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y proponía sacarlo al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándolo a Pedro en el costado, le despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que que era el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén y amén. Hermanos, qué hermosa palabra en este día. La verdad que damos gracias al Señor porque ese mismo Dios es el que estamos sirviendo en estos tiempos. Y es el mismo Dios que estaba en aquella oportunidad con aquella iglesia, con aquellos hermanos que habían determinado unirse en oración cuando supieron lo que el enemigo estaba haciendo a los hijos de Dios. Cuando el enemigo se había levantado contra la iglesia, contra sus hijos, ¿no es cierto? Allí el pueblo de Dios tomó una decisión firme y certera. Y yo creo que en estos tiempos es lo que la iglesia tiene que tomar, la misma decisión. ¿No es cierto? Estamos pasando por un momento de dificultad, de lucha, de enfermedad. Muchos hermanos enfermos, muchos hermanos que están allí necesitando de nuestra oración. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermos y somos una iglesia. Debemos pensar que somos todos hijos de un mismo Padre. Y dice la palabra del Señor que cuando el enemigo del pueblo de Dios, el rey Herodes, dice que había echado mano a algunos de la iglesia y a algunos había matado. Qué importante, hermano, en estos tiempos tomar esa responsabilidad como
hijos de Dios, que esa responsabilidad que Dios nos ha dado, que no simplemente somos miembro o cuerpo de Cristo, sino que tenemos una responsabilidad en nuestras vidas, de orar por aquellos hermanos que hoy están sufriendo, aquellos que están batallando. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba allí y el enemigo habrá pensado, el rey Herodes habrá dicho, bueno, ahora está Pedro preso y ya la iglesia va a quedar inoperante. Los seguidores van a quedarse allí en su hogar con miedo, con temor, pero qué importante, hermanos, que hubo un grupo de personas que no le tuvo miedo al enemigo. Y en estos tiempos sabemos que el Señor está de nuestro lado. Dice la palabra del Señor que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Qué importante que podamos meditar en esa palabra que el Señor nos dejó, para poder tener ese valor, esa fe, esa seguridad de que Dios puede escuchar nuestra oración. Muchas veces pensamos que porque somos simplemente un miembro de la iglesia o un músico, Dios no puede intervenir. Y muchas veces el enemigo nos cega de esa manera. Pero yo quiero decirte que la oración, dice la palabra del Señor, que la oración del justo puede mucho. No somos justos, pero estamos en un camino de justificación, en un camino donde vamos perfeccionándonos cada día. Y cuánto poder tiene tu oración, hermano. Cuánto poder tiene tu oración delante de la presencia del Señor cuando doblas tu rodilla y le dices, Señor, bendecí a mi hermano. Señor, mira por aquel que está pasando momentos de lucha, de prueba, de dificultades. Señor, mira que es tu hijo, somos un cuerpo. Dice la palabra del Señor que el rey pensaba sacarlo para burlarse aún más del pueblo de Dios. Y eso es lo que el enemigo en estos tiempos quiere hacer. Cuando quizás pasamos por esos momentos de lucha y decimos, pero estoy solo, nadie está orando por mí. Pero qué bueno que sepas, hermanos, que hay una iglesia que está orando por ti. Qué bueno que sepas y que estés seguro que hay una iglesia que está intercediendo por tu vida. Y si la iglesia comienza a orar, dice que cosas maravillosas comienzan a acontecer. Como aquí, en esta oportunidad, Pedro estaba custodiado, allí estaba bien rodeado. Estaba allí bien seguro para que no se pueda escapar. Sus manos, sus pies atados a una cadena. Pero dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Sila estaban allí en la cárcel, también estaban sus manos en un cepo, pero dice que su boca estaba libre. Y comenzaron a alabar a Dios y Dios comenzó a oír allí en la oscuridad, allí en lo más profundo, donde estaban, porque lo habían echado en el calabozo más al fondo. Dice la palabra del Señor, pero allí ellos orando, Dios oyó su oración. Dios hizo mover los cimientos de la cárcel y comenzaron a romperse las cadenas. Y es lo que aconteció cuando la iglesia entendió que debía orar por Pedro, debía interceder. Y estos son los tiempos, hermanos, donde debemos entender que el Señor nos llamó para orar los unos por los otros. ¿Cuánto tiempo hemos perdido quizás en mirar al otro lo que hace o lo que deja de hacer? ¿Cuánto tiempo el enemigo nos ha robado en todo este andar y no podemos avanzar en nuestra área espiritual porque el enemigo nos cegó y nos puso allí para que miremos el error del otro, la falta de nuestro hermano? Pero hoy la iglesia necesita entender, y el diablo sabe que si nos unimos, él no va a prevalecer. Él sabe que si nos unimos, la iglesia va a vencer. Por eso yo en este día quiero animarte y quiero decirte, hermano, que tu oración tiene poder. Dice la palabra del Señor que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. La gente que estaba reunido, los hermanos que estaban allí en la casa de Herodes, dice la palabra del Señor, que estaban reunidos, pero estaban orando. Estaban buscando, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que interceda por la vida de su siervo. Y en estos tiempos, hermano, cuando nos reunimos, necesitamos estar orando por la iglesia.
No solamente por el ministerio Príncipe de Paz, sino por la iglesia en general, porque somos un pueblo. Un día el Señor va a venir a buscar una iglesia, no va a venir a buscar una denominación, no va a venir a buscar un cartel, no va a venir a buscar. Y fíjese el poder de la oración, dice la palabra del Señor. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocándole a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Qué importante, hermano, qué importante es la oración eficaz cuando la iglesia se une, cuando el pueblo de Dios se une. El enemigo sabe que no puede contra eso. Bendito sea el nombre del Señor, pero qué bueno que en estos tiempos que podamos estar unidos, cada uno allí en nuestro hogar, intercediendo por cada hermano. Dice la palabra del Señor que al momento las cadenas se cayeron. Y dice que la oración de la iglesia fue tan eficaz, tan unánime, me imagino yo que habrán estado los hermanos allí, que el Señor al momento intercedió. ¿Y cuántos hermanos en estos tiempos están esperando de nuestra oración? ¿Cuántos hermanos en estos tiempos están allí presos espiritualmente porque están pasando momentos de enfermedad, de tribulación? El enemigo les ha atado quizás su fe, su confianza, pero que en esta tarde podamos tomar esa autoridad que el Señor nos ha dado y podamos unirnos y decir, Señor, en esta hora te pido por mi hermano que está pasando ese momento. Dice la palabra del Señor. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la que daba a la ciudad. Había que pasar 3 lugares, 3 puertas, había que pasar. Yo no sé cuál es la situación que hoy estás pasando, hermano. Pero yo quiero decirte que si te animas a orar, a unirte en oración con la iglesia, Dios puede hacer milagros, Dios puede libertarte, Dios puede sanarte, Dios puede obrar un milagro en tu vida, en tu hogar. Dice la palabra del Señor que Pedro no entendía nada. Y muchas veces nos pasa eso, que cuando la iglesia se une, Dios comienza a mover su mano. Y nos enteramos que el hermano comienza a testificar, a contar que Dios le dio la victoria. Y ahí comenzamos a meditar y decimos, Señor, la oración, fue la oración, no fue una casualidad, no hay casualidad en el camino del Señor, hermano. Cuando la iglesia se une, Dios comienza a mover su mano. Y estos son los tiempos donde Dios está necesitando de una iglesia unida, de una iglesia que entienda que a través de la unión, de la oración, Dios va a mover su mano. Dios va a mover su mano si nos animamos a unirnos en estos tiempos. Basta de tener otro pensamiento, basta de vivir pensando cosas contrarias a la palabra del Señor. Vamos a unirnos en oración y vamos a interceder por aquellos que están angustiados. Pedro estaba allí, quizás, seguramente él habrá estado confiado que había una iglesia que estaba orando. Y yo creo que hay muchos hermanos que están dependiendo, creyendo de que tú estás orando por él. Yo creo que hay muchos hermanos que están diciendo, nuestros hermanos están orando y están batallando ellos allí con su enfermedad, en su angustia, en su desesperación, pero allí en lo más profundo, en su corazón, allí hay algo que está diciendo, hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que está intercediendo y voy a salir victorioso, voy a vencer porque el pueblo de Dios está orando. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Dios envió un ángel y comenzó a dar libertad a su siervo. Cosa imposible para Herodes, cosa imposible para los soldados. Inclusive no pudieron ver porque Dios es un Dios de las cosas imposibles. Yo no sé cuál es tu situación en estos tiempos. No sé a dónde el enemigo te metió, pero yo quiero decirte, hermano, a ti que estás pasando esos momentos, hay una iglesia que está orando y no vas a quedar allí en esa situación, sino que vas a salir victorioso. No vas a quedarte preso, sino que Dios va a comenzar a abrir las puertas. Dios va a comenzar a mover su mano, porque hay una iglesia que está orando. Hay un pueblo que está intercediendo por tu vida, por tu salud, por tu trabajo, por tu problema allí en tu hogar.
pero es necesario que tú creas en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rhodes. Dice que Dios hizo el milagro al momento, Dios intercedió al momento. Pero no fue la oración de una persona solamente, fue la oración de un grupo de personas que estaban allí orando, unánimes, con un solo sentir, con un solo pensamiento de que Dios extienda su mano sobre su siervo. Y yo sé que en estos tiempos hay una iglesia que está orando. Hay un pueblo que está intercediendo allí por tu necesidad, por tu problema. Quizás te sientes desfallecer, quizás sientes que tus fuerzas se acaban porque la lucha es grande. Pero yo quiero decirte en este día, quiero animarte, hermano, hermana, que hay una iglesia que está intercediendo. Y cuando la iglesia comienza a orar, Dios comienza a mover su mano. Dios comienza a interceder y no hay diablo que se oponga, no hay enfermedad que pueda resistir, no hay demonio que pueda resistirse a la presencia del Señor cuando la iglesia comienza a tomar esa autoridad. Por eso yo en esta tarde quiero animarte y quiero que nos unamos en estos tiempos en oración por aquellos que están padeciendo, aquellos que están presos espiritualmente, quizás presos allí en una enfermedad angustiante donde la ciencia no da esperanza, pero hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que va a interceder y yo creo que Dios va a oír la oración. Yo creo que la mano de Dios se va a mover. Por eso en este día quiero animarte, quiero alentarte. Ese mismo Dios que servían los hermanos antiguamente, ese Dios a quien clamaron para que Pedro sea libre, ese es el mismo Dios que en este día va a escuchar tu oración. Está escuchando la oración de su iglesia, pero es necesario permanecer unido, es necesario estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, para poder ver la gloria de Dios sobre la iglesia, para poder ver los milagros que Dios está haciendo y va a hacer en estos tiempos. Por más que la ciencia diga lo contrario, por más que el mundo diga lo contrario, nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios que escucha la oración de sus hijos. Dice la palabra del Señor que todos se quedaron allí atónitos, no podían creerlo. Y yo creo que en estos tiempos, si la iglesia se une, el enemigo va a quedar de la misma manera, el enemigo va a quedar avergonzado. Porque Él sabe que la iglesia tiene poder, porque Él sabe que cuando la iglesia se une, Él no tiene autoridad, Él es un derrotado. Por eso en esta tarde quiero animarte, quiero desearte que estas palabras que he compartido en este día puedan ser de bendición para tu vida, que Dios fortalezca tu vida en estos tiempos, que Dios extienda su mano sobre tu vida y te sane, te restaure. Y que la bendición de Dios en este día sea todo sobre tu vida. Y agradezco a Dios por este privilegio que Dios me ha dado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno. Amén y amén.